A partir de este momento, presentamos La Casa del Alfarero en radioelsalvadordelmundo.com. Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad. Muy buenas tardes, estamos en la Casa del Alfarero este miércoles muy felices con nuestro invitado Cristian Lemus. Mi nombre es Guadalupe de Molina y bueno, Cristian, por favor, háblanos un poco de ti. Hola a todos, qué bueno estar aquí en esta tarde con ustedes para poder hablar un poco sobre las maravillas de Dios. Mi nombre, como dijo Lupita, es Cristian Lemus. Tengo 28 años ya de haber hecho mi retiro en la comunidad y para gloria de Dios estoy sirviendo en el grupo Emanuel. Y queríamos reunirnos con ustedes para poder hablar de un tema muy interesante en esta tarde. Así que gloria a Dios por ello, vamos a dar inicio. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar orando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi Señor. Gracias por este día que tú nos has regalado. Por esta tarde maravillosa en la que podemos reunirnos a hablar de tus cosas. Señor, porque hay tanto de qué hablar de ti. Tantas cosas que tú nos revelas, tantas cosas que tú nos regalas. El poder casi palparte en nuestro día a día, mi Señor. Hoy queremos ofrecerte este programa para que seas tú el que venga a ministrar el corazón de cada persona, el que llegue a esa persona necesitada en este momento. Tú tienes la palabra adecuada, mi Dios. Y eso te pedimos, que tu Espíritu Santo venga en esta tarde a darnos las palabras adecuadas para que seas tú mismo el que llegue al corazón de esa persona necesitada. Virgen Santa, esposa del Espíritu Santo, acompáñanos en esta tarde, intercede por nosotros, Señora, que nosotros podamos estar atentos a las necesidades como tú siempre lo estás. Y en tu santo nombre, mi Jesús, quedamos reunidos. Amén. Amén. Bueno, ¿cuál es el tema, Cristian? Contanos el tema. El tema es bien especial. El tema de esta tarde se llama Eran 100 ovejas. No sé si alguno de ustedes se acuerda de esa preciosa alabanza en la que habla sobre el pastor y cómo el pastor dejó de sus 100 ovejas, eran 99, pero le faltaba una. Y eso es de lo que queremos hablar esta tarde para poder darle un poco más de entendimiento a qué pasa en esas situaciones cuando alguna persona o algún conocido, o incluso nosotros mismos, nos alejamos de Dios y cómo ese pastor que nos ama desde antes que naciéramos, como Él nos va a buscar. Y quisiera leerles la palabra de Dios en San Mateo 18, versículos del 10 al 14, que es esta parábola preciosa de la oveja perdida. Y dice la palabra de Dios, esta es en la versión de Dios habla hoy, y dice así: no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas? ¿Acaso no dejará las otras 99 en el monte para ir a buscar la oveja perdida? Y si logra encontrarla, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y comencemos, Cristian, con cómo es de diferente, como dice la palabra, ¿verdad? Que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Uh-huh. Porque empecemos porque ¿tú crees que un pastor va a dejar 99 y va a ir por una? O en nuestra sociedad, ¿cuál es el pensamiento? O sea, el bien común, dicen ellos, el de la mayoría. O sea, no el de uno, sino él sería en este caso de los 99, ¿verdad?
Correcto. Y es que nuestro Señor siempre nos sorprende con este tipo de comparaciones. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor con eso? El Señor a mí me ha revelado a través de estos años que sus pensamientos, como tú mencionabas, no son los nuestros. Es alguien que pudo crear el universo, y aún con la complejidad de cómo todo está creado, es bien sencillo en esencia. Nuestro Dios nos presenta oportunidades para regresar a Él, tan sencillas, tan simples, y nosotros somos los que en algún momento las complicamos un poquito. Y sucede que cuando uno está tal vez llamando a un hermano o un conocido y quiere invitarlo a retiro, no sé si les ha pasado que les ponen pequeñas excusas como, bueno, fíjate que no tengo tiempo, pero no es todavía, no, pero no voy a tener tiempo en ese momento, o de repente temas económicos, y la gente como que complica ese regreso hacia el Padre, porque todos fuimos creados por Él, pero hay un momento en el que nos alejamos por medio del pecado. Y por eso es tan importante para Dios que nosotros nos acerquemos de vuelta a Él. Él nos ama tanto que, como dice su palabra, Dios mandó y entregó a su Hijo único en sacrificio por nuestra salvación. Es tanto el amor de Dios que nos vive buscando constantemente. Mira, fíjate que yo ahora que estaba pensando en esa cita y en ese canto, ¿verdad? Donde Dios le da el mismo valor a uno que a 99, ¿verdad? Y entonces, ¿sabes qué me recordaba a mí? Me recordaba ese milagro del anciano, donde la hostia se convirtió en coágulos de sangre, ¿verdad? Y en carne. Y entonces, de que esas bolitas juntas tienen un peso específico, ¿verdad? Y separadas, digamos que 2 pesan lo mismo que las 3, y una pesa lo mismo que las otras 4. No me acuerdo si son 5, pero digamos que son 5. Y si solo 4 pesan lo mismo que una. O sea, me parece me llamó la atención porque me parece similar a que Dios le da el mismo valor a esas 99 que a esa una que hacía falta. O sea, somos tan especiales para Dios que valemos de esa manera, inexplicable, inentendible. O sea, y es ahí donde no nos cabe en la cabeza cuánto nos ama Dios. Así es. Ahora, hay que notar de que estamos hablando en este caso en específico del pastor que está cuidando 100 ovejas, pero digamos que ovejas hay muchísimas alrededor, no solo en su rebaño, sino que en otros lados también hay pastores cuidando las ovejas. Y eso que hace el Señor, ese amor tan grande, digamos que cualquiera, ante los peligros que están fuera del redil, ante los lobos, ante la oscuridad, cualquiera diría, se me perdió una, pero es muy arriesgado ir por ella. Yo no, hay que ver a esa ovejita, ojalá que no le pase nada malo. Pero realmente este pastor, nuestro Dios, Jesucristo, es tanto el amor que nos tiene, que Él ya tiene a sus ovejas. Él ya tiene a sus ovejas, pero tanto le importamos que no solo ve el valor de todas las 99, sino que dice, esta también es importante porque esta ya es parte de mi redil, ya es parte de este rebaño y no puedo dejarla ahí. Y ahí es de donde viene el tema, porque quizá algunos, bueno, pero una oveja la puedes comprar, o sea, puede haber más, no es el primero ni el último, pero no, realmente cada uno de nosotros es bien especial para Dios, específicamente cuando ya nosotros somos hijos de Dios. No solo somos creación de Dios, sino que cuando ya nos convertimos en hijos de Dios, es tremendamente importante para Él no dejarnos ir. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios, en San Juan 1:3. Me gustaría leerla para ustedes. La palabra de Dios en San Juan 1, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: por medio de Él, Dios hizo todas las cosas,
Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Sin Él se está refiriendo a Jesús. Dios, por medio de la palabra viva, que es Jesús, Él hizo todo. Nada de lo que está acá existe si no es porque Dios lo hizo por medio de Él. Pero aquí es donde viene algo que me llamó muchísimo la atención, que lo vemos más adelante, siempre en San Juan, en el capítulo 1, pero es en el versículo 12. Y dice: pero a quienes los recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y más adelante dice: y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Cuando dice eso es porque el Señor, al aceptarlo y nosotros convertirnos en sus hijos, Él nos da nueva vida. Y por eso es que es nuestro pastor Jesucristo. Eso es lo que te quería preguntar, que quiénes son esas ovejas del Señor. De eso es de lo que nos estás hablando, ¿verdad? Correcto. De las 100 ovejas, las ovejas ya somos todos aquellos que en algún momento hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Desde ese momento nos convertimos en ovejas de su redil. Y es por medio de su salvación que Él está pendiente de nosotros. Y mira, ajá. Sí, decime. Por eso es que, pero hay una diferencia. Digamos que todos, como lo menciona la palabra, todos somos creación de Dios. Absolutamente toda la gente de todos los países somos creación de Dios y somos valiosos como creación para Dios y para Cristo. Pero ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre creación es que creación somos todos. O sea, como dice la palabra de Dios, Dios lo creó todo y lo vemos eso en la palabra de Dios, donde dice que todas las cosas fueron por Él hechas. De hecho, cuando estábamos hablando en el Génesis, Él crea a hombre, crea los animales, crea los mares, el cielo. Entonces todos venimos de Él. La diferencia entre ser hijo de Dios es porque nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor, como nuestro Padre y nuestro Salvador. Incluso Jesús, en algún momento cuando está discutiendo con los fariseos, les dice a ellos que ellos son hijos del diablo porque están actuando acorde a su voluntad. Los fariseos habían tomado por padre a Satanás porque se dejaron influenciar por ellos. Ahí es donde existe la diferencia. El ser hijo, el hijo escoge a su padre, digamos, escoge a quién va a servirle, a quién va a obedecerle. La creación existe porque existe. Pero quien decide ser hijo de Dios es porque lo hace de decisión y voluntad propia. Sí, es lo maravilloso de ese libre albedrío que Dios nos ha dado, ¿verdad? Donde, claro, en la palabra dice, y me encanta eso, que tú lo has mencionado, que todo fue hecho por Él y para Él. O sea, todos somos para Él, pero tenés un privilegio de poder escoger tú ser llamado hijo de Dios. Además de que sos para Él, también sos su hijo. Amén, así es. Entonces, por eso es que esa alabanza, cuando uno la escucha, toca tan fuerte porque vemos ese amor de querer rescatar a sus pequeños, a sus ovejitas. Y eso es lo que tenemos que valorar y tratar de transmitirle a otras personas. En ocasiones hay hermanos que dejan de perseverar, hay hermanos que dejan de ir al grupo o que dejan de estar en contacto con nosotros. Y nosotros tenemos, como somos quienes estamos imitando a Cristo, tenemos que buscar a estos hermanos. Así como Cristo nos busca a nosotros, también nosotros ir y buscar a aquellas personas que tal vez se han alejado para poder traerlos al redil, porque todos sabemos, los que hemos ido a retiro, que para poder permanecer y para poder crecer en Cristo es importante, aparte de la oración y el estudio de la palabra, vivir en comunidad, vivir entre hermanos, ser parte de este rebaño, de este redil celestial.
Ajá. Bueno, entonces, digamos que el primer paso es el aceptar ese llamado de Jesús, ¿verdad? Y voluntariamente convertirnos en hijos de Dios, ¿verdad? Claro, hemos sido bautizados, somos hijos de Dios, pero nos comportamos como hijos de Dios cuando lo aceptamos conscientemente como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Así es la cosa. Así es. Bueno, entonces, después de esta alabanza que vamos a escuchar, entonces vamos a conocer qué es lo que tenemos que hacer después de que voluntariamente nos hemos convertido nuevamente, porque ya somos, ¿verdad?, hijos de Dios y somos bautizados, pero voluntariamente hemos escogido seguir el camino de Dios. Volvemos con Cristian Lemus después de esta alabanza. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores se los permite. Preocupaciones tengas y los vientos arrecien con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha, que nada la paz te quite, porque el Señor camina contigo, de su poder no dudes nunca, mantente en pie siempre ante la lucha. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor. Ya venció a la muerte, resucitó. Aleja el temor, eleva tu mirada, tu guardián nunca duerme, tus pasos sostendrá. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor. Ya venció a la muerte, resucitó. Confía en Dios. Aleja el temor, eleva tu mirada, tu guardián nunca duerme, tus pasos sostendrá. Confía en Dios. Continuamos con La Casa del Alfarero.
Estamos de regreso en la Casa del Alfarero con nuestro invitado Cristian Lemus. Y recordanos, Cristian, el tema, por favor. Estábamos hablando del tema de esta tarde, eran 100 ovejas. 100 ovejas, y aquí estamos, parte de las 100 ovejas. Aquí estamos. Así que bueno, hablábamos con Cristian sobre, pues, nosotros le llamamos el convertirnos, ¿verdad?, a Cristo, porque damos una vuelta de 180 grados, ¿verdad?, donde estábamos de espaldas al Señor y hoy estamos de frente al Señor. Cuando ya le dijimos sí a Cristo, que pudo haber sido este fin de semana que acaba de suceder, hace 28 años, hace 30 años, hace 10 años. Pero nada es para siempre, o sea, sí, Cristo es para siempre, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar cuidando esa salvación que el Señor nos ha brindado de manera gratuita. Y para eso, pues hay como no es una fórmula, pero siempre nos pregunta, ¿y qué tenemos que hacer entonces, verdad? Ya ahora que aceptamos al Señor, que queremos vivir de acuerdo a su voluntad, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No importa que tengamos 30 años, 20, 10 o este fin de semana, es siempre lo mismo, pero a veces nos hace falta recordarlo, ¿no, Cristian? Así es, Lupita, fíjate que es tan maravilloso el camino del Señor, porque la salvación es nuestra, siempre que la busquemos, nuestra salvación ahí está, pero en una relación con Cristo, o sea, nuestra relación de amor con Él, es igual que con cualquier otra relación. Uno tiene que trabajar con su relación, ya sea con su esposo, con su esposa, con sus amigos. Toda relación que tiene que ser sólida y que sea duradera tiene que trabajarse constantemente. Y en nuestro caso, nuestra relación con Dios, tengamos el tiempo que tengamos, es una decisión de amor que debemos tomar todos los días, y es voluntaria. O sea, no se trata de una emoción. Tal vez no nos sentimos con ganas de alabar, tal vez no nos sentimos con ganas de orar o de leer la palabra, pero esa es la decisión de amor. Esa es la decisión de nosotros acercarnos a Él de regreso. Y cuando uno se aleja del Señor, deja de hacer todas esas cosas. Y eso es lo que va cercenando poco a poco nuestro vínculo con Él. Entonces, mira, una parte maravillosa que también siento yo, y que Roger, mi esposo, me lo ha dicho muchas veces, que el que conoce el camino puede volver a Él. O sea, esa es una ventaja que tenemos. Si en algún momento nos alejamos del Señor, nosotros conocemos el camino, así como el hijo pródigo, ¿verdad? Así es. De repente se dio cuenta que no era ahí. Se dio cuenta que donde estaba sufriendo, estaba en la inmundicia, trabajaba para otros, cuando él podía, allá con su padre, ¿verdad?, gozar de muchas cosas. Era el hijo del dueño, ¿verdad? No era un esclavo, ni era un sirviente. Él conocía el camino y por eso regresó a él, y su padre hizo una fiesta. Y eso es lo que siempre sucede. Esa historia es actual, ¿verdad? Pero entonces contanos, ¿cuáles son esos pasos que tenemos que seguir? Igual, si ayer hicimos el retiro, como si hace 30 años hicimos el retiro. Pues al igual que como mencionaba, toda relación hay que tener comunicación. La cosa más importante y que debería estar implícita, de hecho, recuerdo que el Padre Pío, cuando él daba consejos de cómo permanecer en Cristo, él a veces no mencionaba la oración, porque para él era tan esencial que se tenía que entender que la oración era importante. Como dicen que la oración debería ser para nosotros como respirar. Exacto. No podemos romper ese vínculo por medio de la oración, esa comunicación. Y nosotros, esto lo podemos ver representado al igual que en la cruz, en los 4 maderos. O sea, nuestra oración que está... Pero perdóname, porque quizás te interrumpí. ¿Terminaste la idea del Padre Pío? No, que la oración es tan esencial para nosotros, que él cuando daba esos consejos, a veces se le escapaba mencionarla porque para él era tan esencial, tanto como respirar, que no lo decía. Él no concebía
que alguien no orara o que cuestionara si padre debemos orar o no. Para él era, por supuesto, obvio. Algo natural. Exacto, y eso es lo más importante, porque de hecho por medio de la oración es que nosotros clamamos a él, por medio de la oración es que dejamos que el Señor tome nuestros corazones, que nos limpie, que nos sane, que nos perdone. Es por medio de la oración. Si nosotros estamos en comunicación constante, en esa vía de comunicación con el Padre, es una manera en que nosotros podemos permanecer en Él y no salirnos de nuestro redil. Tanto así, tan importante, porque llena nuestro espíritu. O sea, el Espíritu Santo nos llena nuestros corazones y nuestras mentes cuando estamos orando. Pero también entonces ibas a comenzar a hablar del madero, y la oración es parte del madero, ¿no? Nosotros veámoslo como ese madero de la cruz, ¿sí? O sea, que tenemos una comunicación vertical que simboliza nuestra proyección desde donde estamos hacia Dios, y poniendo a la cabeza pues la oración. Y en la parte como una base, porque también la necesitamos, es el estudio de la palabra. Pero a veces, mira, que a mí me da sueño leer la Biblia, o yo leo por poquito y solo me mantengo en un capítulo. No, mis hermanos, hay que conocer la totalidad. Esa base es la palabra de Dios viva. Nosotros oramos, pero a veces necesitamos escucharlo y confirmar lo que en nuestro corazón se pone cuando estamos orando. Y la palabra de Dios. Hay tanta gente que se queja que no puede dormir, ¿verdad? Y entonces, o sea, imagínate qué ventaja, porque si te da sueño leer la palabra y no puedes dormir, entonces es una bendición si leyendo la palabra te quedas dormido, ¿no te parece? Parece como contradictorio, pero pienso que puede ser. Y de hecho, varias personas les gusta leer la Biblia antes de dormir, porque le estás dedicando, o sea, es un momento personal. La ventaja de leer la palabra es que usualmente no lo haces cuando vas manejando, cuando estás en movimiento, sino que te tomas tu tiempo, y es el momento en que puedes escuchar realmente una respuesta a esa oración que en algún momento tú estás teniendo con Dios. Y mira, y me parece también como que hace sentido este pasaje que dice que yo me acuesto y me duermo enseguida, porque tú, Señor, me haces dormir confiado. ¿Y cómo podría hacerte el Señor dormir confiado? Pues dándote palabra, ¿verdad? O sea, ahí es donde te da confianza, la palabra te da fortaleza, te da consuelo, y te acostás y te dormís enseguida. No sé si te ha pasado a ti o a ustedes, mis hermanos, que están en este momento escuchando y viéndonos en esta tarde. Cuando ustedes leen la palabra de Dios, sienten una paz en sus corazones. Se confirman muchas preguntas, se da ánimos, se motiva, se da fuerza, porque es Cristo, es Dios hablándonos, su palabra es viva, y es tan relevante hoy como lo fue hace cientos de años, y va a serlo por los siglos de los siglos. Entonces, imagínense si ustedes están hablando constantemente por medio de la oración, si ustedes están leyendo su palabra, que le habla de regreso a uno, porque es palabra viva, entonces va a ser mucho más fácil permanecer en Cristo, permanecer dentro del redil, y no ser esa oveja que a veces se puede alejar por curiosa. Pero también hay otra cosa bien importante, y lo mencionábamos dentro del tema, o sea, de las 100 ovejas, el redil, la comunidad, el rebaño. O sea, el hecho de que nosotros tengamos la bendición de podernos reunir ahora, hoy en día, públicamente con otros hermanos, es una tremenda bendición que no debemos dejar, no tenemos que desaprovechar en ningún momento, no la podemos dejar ir. Tal vez muchos no saben, pero los cristianos fuimos perseguidos al inicio, cuando empezó a crecer la iglesia. Hubo una persecución que nos obligó a irnos a esconder en tumbas, en cementerios, todo con tal de continuar la misión de Cristo. Y ahora, hoy en día, tenemos esa ventaja de poder estar todos juntos en un lugar, alabar a Dios,
compartir su palabra y, mucho más importante, recibir su cuerpo en la misa, en la Sagrada Eucaristía. Que imagínense qué bendición que tenemos nosotros de poder estar juntos como hermanos, sin ninguna, a pesar de que puedan llegar catástrofes mundiales como la pandemia que nos limitó, pero no nos detuvo porque nos seguíamos conectando, estábamos en comunidad. Y si usted, mi hermano, si usted, mi hermana, está orando, está leyendo la palabra y está siempre en contacto con la comunidad, con sus hermanos, es mucho más probable que se mantenga dentro del rebaño del Señor. Y mira, ahora que hablas de ese privilegio que tenemos nosotros de podernos reunir, de poder hablar de Dios libremente, porque si tú lo decís, hubo persecución hace muchos años, y aquí donde nosotros vivimos podemos practicar libremente nuestra fe, pero a esta época, a estos días, en otros lugares del mundo, hay todavía cristianos perseguidos, hay mucha gente que por su fe muere, y niños, a mí de verdad que me parte el corazón, niños que defienden su fe y prefieren morir antes que negar a nuestro Señor. Entonces, lo que pasa es que está lejos de nosotros, pero eso sucede hoy, y entonces tenemos que valorar ese inmenso regalo, ese inmenso tesoro que tenemos de poder congregarnos, de poder hablar libremente de Dios como en este programa, ¿verdad? Y lo que tú decías, qué importante es vivir en comunidad, porque el enemigo que Dios reprenda, él quiere tenernos solo. Ese es un engaño, que usted pueda decir, no, si yo solito en mi casa, sí, usted puede orar solito en su casa, es verdad, pero cuando llega la tribulación no es lo mismo pasarla solito en su casa que rodeado de sus hermanos. Creo que todos hemos tenido esa experiencia de que Satanás, que Dios reprenda, nos ha querido llevar a un rincón aislado donde sintamos que ya nada vale la pena, donde sintamos que nosotros hasta queremos morir. Pero si usted está rodeado de sus hermanos, esa mentira no va a llegar a su corazón. Entonces, de verdad, estar en comunidad es una gran bendición. Es una tremenda bendición, y eso es parte de lo que podemos nosotros hacer como hijos de Dios, como ovejas del pastor, para podernos mantener dentro de su rebaño. Y es cierto lo que decís, a veces el enemigo pone en nuestros corazones y en nuestras mentes que no, yo no necesito de nadie. De hecho, ya hemos escuchado la famosa frase, no, es que yo no necesito una religión, porque mi relación con Cristo es personal, pero tú puedes tener tu relación con Cristo que se llama la oración, y eso lo puedes mantener, eso nadie te lo va a quitar, pero definitivamente la relación, o sea, la religión es esa reconexión con el Padre, viene por medio de lo que nosotros sostenemos por fe y lo que compartimos en comunidad. Es bien improbable que alguien que esté dentro de una comunidad actúe diferente a la comunidad. Entonces hay menos oportunidad de que nosotros hagamos cosas que no van de acuerdo al plan de Dios si nos mantenemos junto a otros hermanos. Es bien poco probable de que insultemos a alguien más, o que mintamos, o que deseemos el mal, o que hagamos daño si estamos dentro de personas que no piensan de esa manera, que no actúan de esa manera. Y mira, volviendo y ¿cómo es que te dijera? Pues que es un todo, ¿verdad? Esto es un todo. Porque ahorita que hablas con la gente que nos relacionamos, ¿verdad? Y eso, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es escuchar a Dios mismo, ¿verdad? Eso decías tú. Y los niños, ¿cómo aprenden a hablar? Y las maneras en que hablan, sus gestos y todo eso, es de sus padres, de escucharlos hablar, ¿verdad? De poderlos observar. Entonces, si nosotros escuchamos palabra de Dios, vamos a hablar también como Dios. O sea, nuestras palabras van a ser de bondad, nuestras palabras van a ser de ánimo, de consuelo, de fortaleza, porque así es como Dios nos habla a nosotros. Entonces, qué lindo es que nosotros podemos aprender de escuchar a nuestro Padre
y así van a ser también nuestras acciones, nuestras palabras y todo lo que nuestro ser emana, ¿no? Así es, y es más, a veces es tan espectacular Dios que nos habla por medio de nuestro servicio también. Cuando nosotros servimos, también nos está hablando, llámese en una administración o en un servicio de misericordia. Hasta en ese momento también Dios nos habla. Y si tú, mi hermano, mi hermana, si tú servís a diario, si tú te permaneces en comunidad, si tú orás, si tú te mantienes leyendo la palabra, es muy poco probable, cada vez menos, como notarás, de que te salgas del redil. Y es más, quiero agregar una cosa que es bien importante también, los sacramentos de nuestra iglesia. Esas son herramientas a las cuales nosotros tenemos el acceso, que nos permiten a todos y que están a disposición de aquellos que somos hijos de Dios, de poder recibir para poder permanecer todavía aún más firmes en Él. Yo te voy a preguntar, Lupita, ¿tú crees, o ustedes, mis hermanos que nos están escuchando en esta tarde, ustedes creen que si nosotros oramos, leemos la palabra, nos mantenemos en comunidad, servimos y cumplimos todos los sacramentos de acuerdo a como lo establece nuestra iglesia, realmente les pregunto, ¿ustedes creen que nos vamos a alejar de Dios? Tendría que ser un caso muy único, porque estaríamos tan involucrados con Él, tan vinculados, tan en su mirada, que Él no dejaría que nos alejáramos en ningún momento. Sí, y creo que nuestra mirada tampoco se desviaría de la suya, que es ahí cuando tambaleamos, ¿verdad? Cuando nuestra mirada se desvía de la suya. Y qué bonito eso que decís, pues sí, o sea, porque mientras más nuestra vida se llena de cosas espirituales, pues también nosotros somos más espirituales, y si somos más espirituales, somos menos carnales, ¿verdad? Entonces estamos sometiendo nuestra carne y acercándonos mucho más al Señor, y llevando del Señor además a los demás, porque como quien decía, San Francisco creo que era que deberíamos de predicar en todo momento, y si es necesario, hablar, ¿verdad? Qué cosa más espectacular, ¿no? O sea, que todo tú seas evangelio de Cristo. Así es, y eso es lo que en algún momento tenemos que cuidar, o sea, para que no nos alejemos nunca de nuestro Señor. Y yo mencioné en un momento de que algunas ovejitas pues son curiosas, y esto pasa porque lo que tú acabas de mencionar es bien importante. Nosotros desviamos nuestra mirada del camino, nos distraemos por cualquier cantidad de cosas. Nadie nos obliga a salirnos del camino de Dios, nadie nos obliga a salirnos realmente del redil del Señor, en ningún momento. Pero a veces hay tentaciones que llegan a nuestras vidas, y eso nos hace tener una curiosidad, y decidimos nosotros alejarnos y a salirnos un rato del corral y ir a aventurar un poco. Y eso es algo de lo que hace que cuando ya no estamos dentro, cualquier cosa nos puede atacar. Y eso es precisamente por lo que nuestro pastor, nuestro Señor Jesús, deja todo atrás, porque tanto nos ama que va detrás nuestro para podernos recuperar, para podernos traer de regreso. Y eso es algo que vamos a hablar después del corte comercial, del corte de alabanza que viene a continuación. ¿Qué pasa cuando nos alejamos nosotros? Porque estamos hablando ahorita de las cosas con las que nosotros podemos permanecer, pero hay situaciones en las que, a pesar de ello, nosotros decidimos alejarnos. ¿Qué crees tú que nos pasa? Eso vamos a hablar en esa situación. Pues vamos a escuchar esta alabanza con la que el Señor también quiere hablarnos, y regresamos a la casa del alfarero con Eran 100 ovejas y Cristian León. Gloria a Dios. Tú
puedo contigo, todo lo puedo en tu amor. Estoy muriendo de frío, háblale a mi corazón. Y aunque sea difícil la batalla, sé que si estás tú conmigo, nada me puede faltar. Abrázame fuerte, mi dulce Jesús, todo lo puedo contigo. Abrázame fuerte, mi dulce Jesús, ven que yo te necesito. Abrázame fuerte, mi dulce Jesús, todo lo puedo contigo. Abrázame fuerte, mi dulce Jesús, ven que yo te necesito. Y aunque sea difícil la batalla, sé que si estás tú conmigo, nada me puede faltar. Abrázame fuerte, mi dulce Jesús, todo lo puedo contigo. Abrázame fuerte, mi dulce Jesús, ven que yo te necesito. Abrázame fuerte, mi dulce Jesús, todo lo puedo contigo. Abrázame fuerte, mi dulce Jesús, ven que yo te necesito. 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 Continuamos con La Casa del Alfarero. Estamos de regreso en la Casa del Alfarero. Por favor, si usted tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, puede escribirlo, puede compartir este programa con alguna otra persona que usted sienta que necesita escuchar este tema de parte de Dios. Eran 100 ovejas con Cristian Lemus. Y bueno, nos quedamos, Cristian, pendientes de qué es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos del Señor. ¿Qué sucede? ¿Cómo es que pasa eso? Fíjate que es algo que es bien sutil. A veces puede empezar porque dejamos de orar una noche o un día y decimos, "Ay, voy a orar mañana". Esa es, creo que el principal, esa es la principal razón por la que empieza uno a alejarse, la falta de oración. O de faltar a misa. También tú puedes ir a misa todos los días, eso no te lo impide nada, y puedes cumplir la misa de los domingos, que es el Día del Señor. Y si faltas definitivamente a los sacramentos y a la oración, y a la lectura, es probable que vayas alejándote de Dios, pero nada enfría más como dejar la oración, porque con la oración nos pasa igual que con otras personas. Si yo dejo de hablar con alguien y no vuelvo a comunicarme con esa persona, de vez en cuando puedo acordarme de esta persona, pero la conexión va disminuyendo y se va enfriando la relación. Si tú hablas con alguien todos los días, esa relación se solidifica. Y si nosotros estamos en constante comunicación con Dios, mantenemos esa unidad. Sin embargo,
Siempre es importante y necesario estudiar la palabra, mantenerse en comunidad, cumplir los sacramentos, servirle al Señor. Y no necesariamente solamente en el grupo, o sea, en donde te congregas, no solamente en la iglesia, también en nuestro trabajo nosotros podemos servir, en nuestros hogares nosotros podemos servir, ser ejemplo y luz de Cristo. Hay algo a veces tan sencillo como escuchar a otras personas, que es un servicio que casi nadie recibe en el mundo, porque el mundo se ha convertido en un lugar frío. Ese no es mi problema, eso es tuyo, yo no te voy a ayudar en nada. Pero el solo escuchar es una puerta que puede permitirle a las personas acercarse a la luz de Cristo. Entonces, tenemos que cumplir todo eso. Y si no, empezamos a enfriarnos. Y cuando uno se empieza a enfriar, eventualmente ya nos empezamos a alejar del Señor. ¿Y qué le pasa a esa ovejita cuando se empieza a alejar poquito a poco de las demás? Ya cuando se llega a salir del rebaño y se sale del redil, pues ya no está protegida realmente, no del todo por el buen pastor. Ya otras cosas pueden llegar a atacar. Imagínate una oveja que anda vagando, así como los perritos que se pierden, ponele, ¿verdad? Se llenan de garrapatas, se les crece el pelo y se le hacen nudos, y entonces ahí es donde se llenan todas esas de animales, y entonces algo así nos pasa a nosotros también, ¿no? Nos vamos como acostumbrando al pecado, a cosas que no son agradables a Dios ni nos hacen bien a nosotros. Pero como andamos ahí como ovejas perdidas, entonces todo se nos va como normalizando, pero sufrimos. Sí, y qué bonito ejemplo como lo decís, porque de hecho los animalitos cuando se alejan de sus casas hasta se vuelven más agresivos, no quieren, o sea, se vuelven que ya no quieren regresar, hay desconfianza, hay miedo, hay hambre, hay un montón de cosas que le afectan solo con el hecho de haberse alejado de su hogar. Y eso, veámoslo en los ojos espirituales a nosotros nos llenamos de miedo porque ya no hay quien por nosotros, nos llenamos de necesidad porque lo que antes nos llenaba lo queremos suplir con algo más, lo que antes nos mantenía con paz en las noches de que yo estoy tranquilo, hoy lo tengo que lograr por medio de dinero o por medio de otra persona o porque pongo mi confianza en otras cosas. A la confianza iba, exactamente, o sea, ¿quién es Dios para nosotros? Es nuestro proveedor, ¿verdad? Él es nuestro abogado, el Espíritu Santo es nuestro abogado, es nuestro salvador. O sea, ¿qué más? ¿Qué es lo que no podemos tener en Cristo Jesús? Aunque nos falte todo, ¿verdad? Dice la palabra que nos falte todo, menos Cristo, ¿verdad? Sí, porque Él es el que nos da todo. Y lo vimos en el caso de Job. Él, digamos, ante el mundo, él perdió todo, pero él lo que tenía era a Dios, y para él Dios era todo, y se lo devolvió con creces. Y de la misma manera Dios a veces nos quita cosas que nosotros reclamamos. ¿Y por qué se fue esto? ¿Por qué esta persona ya no está? ¿Por qué este negocio ya no está? ¿Por qué ya no es como yo esperaba? Y tal vez nos está preparando algo más. Pero si tenemos a Dios, como tú decís, lo tenemos todo. Él es nuestro pastor, Él es nuestro cuidador, nuestro Señor, nuestro papá. Es nuestra alegría, ¿verdad? O sea, es que eso es lo que siento, que a ese nivel deberíamos de aspirar llegar nosotros. O sea, que hoy que vino esta pandemia, ¿verdad? Cuando no sabíamos nada, todo era incertidumbre. O sea, tener la seguridad de que Dios es permanente. O sea, todo pasa, pero cielo y tierra pasará, ¿verdad? Mas su palabra no pasará. Y entonces ahí es donde tenemos que refugiarnos. Uh-huh. O sea, creo que no ha habido mejor ejemplo o mejor experiencia de vida a pesar de todo lo que ha sucedido que esta pandemia, de darnos cuenta de que Cristo lo es todo. Uh-huh. Correcto. Y fíjate que es bien lindo cómo Él en todo momento se ha manifestado. Pero aún así, fíjate, Lupita, que a veces, a pesar de eso, a veces el alejamiento de alguna persona de Cristo
puede extenderse un poco más de tiempo. A veces el regreso al rebaño, o como vos decías, el regreso a la casa del padre en la parábola de la historia del hijo pródigo, a veces se extiende un poco más y eso empieza a causar cierta duda o cierto desánimo y dice la gente, no, es que yo ya para qué voy a regresar, o sea, ya eso ya es demasiado tiempo. O no sé si han escuchado cuando uno está invitando a retiro a alguien y le dice, no, yo ya fui. Ay, ¿cuándo fuiste? Hace 10 años, pero no, ya no me interesa regresar. Y Dios en todo momento está pendiente de nosotros, buscándonos en cada instante. En esas personas que están pidiendo por nosotros, en esa gente que nos está invitando a retiro, en esa gente que nos comparte la palabra de Dios, ahí es Dios extendiendo su mano queriéndonos hacer regresar. Y yo te quería contar que eso me pasó a mí. O sea, de hecho yo me alejé de la comunidad por muchísimo tiempo y tuve que regresar golpeado y fue algo bien sutil. Te voy a contar aquí para la gloria de Dios y para como testimonio. En mi caso particular empezó con dejar de orar. Siempre estaba sirviendo, siempre yo empecé a servir en jóvenes cuando era solo jóvenes El Salvador del mundo, y yo mantuve mi servicio y mantuve yéndome a misa y iba a mis clases de redil, iba leyendo la palabra, pero dejé la oración y dejé esa comunicación con Dios. Y entonces sutilmente fue cambiando el centro de mi vida. Muy, muy tranquilamente fue poniéndome yo al centro. Y yo era autosuficiente y yo era el que lograba hacer las cosas. Y poco a poco me fui alejando. Y cuando me di cuenta, yo pensaba, no, pero es que ya hice mucho, ya le fallé bastante, mejor ya no regreso al Señor. Y Dios se manifestó tantas veces a través de los años, a través de varios hermanos. Tú no tenés idea, yo me alejé 14 años de la comunidad. Y durante esos 14 años, bueno, mi mamá permaneció pidiendo por mí todos los días, casi que como San Agustín, ¿verdad? Que su madre pidió por él tantísimos años, mi mamá igual. Pero no solo mi mamá, me encontraba hermanos de la comunidad y yo me alejaba o me ponía como medio tosco y hey, ¿cuándo vas a regresar? Con un amor y la sonrisa, ¿verdad?, que nos caracteriza. Y yo, no, yo ya no soy del grupo, ya no me interesa. Yo no. Y algo cambió en mí. O sea, realmente me volví algo como tú dijiste, ese perrito que se salió y que andaba agresivo y que andaba con miedo y que andaba sucio, y yo me alejé completamente. Pero hay algo en la palabra de Dios que menciona de que ¿a dónde nos podremos ir a esconder y que Dios no esté ahí? Realmente no podemos alejarnos nosotros de Él. Lo que hice fue darle mi espalda, pero llegó un momento en que ya nada me llenaba, y realmente fue cuando yo decidí regresar al camino de Dios. Y fue tan especial porque no fue algo gradual de sentir su amor de regreso. En el momento que yo clamé a Dios y le pedí perdón, en ese momento yo recuerdo, fui a otro retiro, o sea, empecé de cero, dije yo quiero hacer, y era como ya había ido anteriormente ya en todos los talleres, ¿y quién quiere hacer taller? Yo, ¿quién quiere participar? Yo estaba tan deseoso de regresar que yo sentí que era una bóveda gigantesca de amor que estaba cayendo sobre mí en ese momento. Ese amor nunca se había ido, no había desaparecido, sino que yo no lo había querido recibir, pero ahí estaba, nunca me lo quitó. Imagínate entender y sentir todo en ese momento que regreso a Cristo, que regreso al redil, sentir todas las eucaristías que me perdí, sentir todas las alabanzas que no canté y sentir en ese preciso momento en que el Espíritu Santo vuelve a llenar mi corazón, todo eso como una avalancha de amor hacia mí,
botó toditas las murallas, o sea, me destrozó completamente mi vasija, me hizo de nuevo completamente. Y este fue mi tercer retiro, o sea, hice el de conversión, hice otro más, todavía me alejé, necio, y este tercero es cuando regresé. Imagínense, 3 retiros, y Dios en todos se mostró espectacular, y en todos me amó como siempre lo ha hecho. Y yo le quiero dar la gloria a Dios y motivarlos, mis hermanos, a que si en este momento se han alejado un poco de Dios, que regresen. Dios está ahí. Si les dicen en algún momento a alguien, mira, pero es que yo ya fui a retiro antes, no importa. Dios igual está esperándote. Dios me esperó a mí, me esperó 3 veces. Y aunque hubiese una cuarta, que no lo quiero hacer, pero aunque hubiese una cuarta vez, ahí va a estar Dios esperándome. Porque Él dejó a las 99 por ir a buscarme a mí. Gloria a Dios. Realmente quiero contarles que este tema fue escogido por Cristian. El Señor se lo reveló a Cristian. El Señor quería que Cristian viniera hoy a contarle lo que él ha vivido. Porque si usted se siente alejado de Dios, si usted se siente diferente a sus hermanos, el Señor solo le extiende la mano como se le extendió a Cristian ese día, para que usted hoy regrese a la casa de su Padre. Y su Padre va a hacer una fiesta para usted. Y sus hermanos vamos a estar felicísimos de volverlo a ver. Así que gloria a Dios, Cristian. Yo quiero pedirte que por favor hagas una oración, que el Señor te inspire, pues para todos nuestros hermanos y de agradecimiento de tu corazón. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, amado Señor, gracias te doy en este momento porque has hablado a mi corazón, porque me has recordado cuánto me amas. Me has recordado que en todo momento tú estás para guiarme, con tu mano extendida, sin presionarme, sino mirándome con amor, esperando a que sea yo quien tome esa mano y me deje guiar. Señor, gracias porque cada día me das la oportunidad de escogerte nuevamente, de escoger tu camino. Señor, esta tarde yo quiero decirte que yo te escojo a ti. Yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú me cuides, que tú me protejas, incluso de mí mismo y de mis decisiones. Señor, protégeme tú. Ámame como siempre lo has hecho y no me dejes ir jamás. Gracias por tu sacrificio, por tu amor, por tu gracia. Gracias por tu bondad. Y te quiero pedir, te quiero suplicar, mi Dios, por toda persona que está escuchando esta tarde este mensaje, para que también les muestres cuánto los amas. Quiero suplicarte, mi Dios, que toques esos corazones, que los abraces y que les muestres que siempre hay un camino de regreso a ti, que nada te importa más de que regresemos nuevamente a tu redil, Señor. Te pido, por favor, que escuchen nuestras súplicas para que cada vez más personas se acerquen a ti, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este mensaje de esta tarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Cristian. De verdad, es una bendición. Es una bendición tenerte con nosotros. Gracias por tu disposición y gracias a todos ustedes por acompañarnos una tarde más en la Casa del Alfarero. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde a través de Radio El Salvador del Mundo.com y las redes sociales de la Comunidad Católica El Salvador del Mundo. Hasta luego. Bendiciones a todos. Hemos presentado La Casa del Alfarero en Radio El Salvador del Mundo.com.